Hola, ¿cómo están? Yo soy Carlos Vergara y el día de hoy te pregunto, ¿conoces a la Iglesia Anglicana? Vamos a comenzar. El día de hoy, 22 de junio, estamos celebrando la memoria litúrgica de los santos Tomás Moro y Juan Fisher. ¿Quiénes son estas personas? Son dos mártires de la Reforma Protestante que murieron a manos del rey Enrique VIII tras negarse a aceptar el acta de supremacía. Y la historia que vamos a ver el día de hoy es esta historia de estos dos grandes santos de la iglesia. Primero vamos a analizar un poco el contexto histórico y es que estamos hablando más o menos de la primera mitad de 1500, es decir, de la época de 1520-1525, donde se comienza a desarrollar la reforma protestante por parte de Martín Lutero y de Juan Calvino, tanto en Alemania como en otros países. Y en este sentido, el rey Enrique VIII era un católico, el rey de Inglaterra era un católico bastante ferviente que defendía la fe. Con ayuda de Santo Tomás Moro escribió algunos escritos contra Martín Lutero y prohibió por completo las herejías tanto de Lutero como de Calvino y las demás de la reforma protestante que se estaban dando en ese momento en Inglaterra. Y pues bueno, hasta aquí todo bonito, todo precioso. El rey de Inglaterra era un completo santo hasta que empezaron a aparecer los problemas. Enrique VIII estaba casado con Catalina de Aragón, nada más y nada menos que la hija de Isabel y Fernando, los reyes católicos. Entonces, Catalina de Aragón tenía algunos problemas, que era que con los hijos que había tenido, pues estos o habían muerto antes de nacer o habían muerto al poco tiempo de nacer o alguna cosa por el estilo, hasta que finalmente pudo tener a la primera hija, que fue María, que después sería reina de Inglaterra, pero el rey en ese tiempo, como todos los demás reyes, lo que quería era un heredero varón que pudiera heredar el trono del rey de Inglaterra para poder gobernar, porque en ese momento pues estaba prohibido que las hijas fueran o las mujeres fueran reinas, solamente los hombres podían ser reyes. Entonces, Enrique VIII lo que quería era un hijo. Después de un determinado tiempo, Enrique VIII empezó a desesperarse de esta situación y entonces aparece Ana Bolena. Ana Bolena, hija de algún miembro de la corte del rey por ahí, bastante inteligente este señor, hizo que esta mujer se empezara a meter entre Enrique VIII y lograra enamorarlo, de tal manera que lo que hiciera Enrique VIII fuera solicitar la disolución de su matrimonio ante el Papa. Decía, bueno, pues es que somos amiguitos, yo estoy defendiendo la fe, el Papa me ha hecho algunos regalitos, entonces pues bueno, por lo tanto, como somos amiguitos, el Papa seguramente va a decir, yo voy a anular el matrimonio con Catalina de Aragón. Por supuesto que esto no es posible porque no existe la anulación matrimonial, salvo algunos casos que en este momento no se cumplían, porque Enrique VIII y Catalina de Aragón ya tenían una hija. En este momento, lo único que quería Enrique VIII era poder divorciarse para casarse con Ana Bolena, que ya se le había metido entre las sábanas y muchas otras cosas. Y entonces, pues el Papa, por supuesto, dijo, yo no puedo anular este matrimonio, esto no puede ser nada más porque tú lo quieres. De hecho, no fue el único que intervino, por supuesto, intervino Carlos V, que era sobrino de Catalina de Aragón, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y por supuesto de España y después de todo lo que se descubrió, pero como sea, un hombre muy poderoso en ese momento, con quien Enrique VIII pretendió aliarse para luchar contra Francia, ya que Inglaterra y Francia siempre habían tenido problemas. Entonces, pues, por supuesto que tanto el embajador de España en Inglaterra como el emperador Carlos V trataron de persuadir a Enrique VIII de que no hiciera la anulación matrimonial porque pues Catalina de Aragón no tenía la culpa. Sin embargo, Enrique VIII pues dijo, a mí me vale, yo no quiero seguir con Catalina de Aragón, yo quiero estar con esta mujer Ana Bolena, y entonces comenzaron los problemas y Enrique VIII dejó de ser el tan ejemplar defensor de la fe católica como lo había sido hasta ese momento. Entonces, ¿qué es lo que decidió hacer Enrique VIII? Dijo, ah, pues no van a anular mi matrimonio, pues entonces no voy a reconocer la autoridad del Papa en Inglaterra y voy a crear mi propia religión. ¿Por qué no? Como diría un meme de Facebook que cita este programa Futurama, voy a crear mi propia religión con juegos de azar y mujerzuelas. Y es exactamente lo que hizo, crear su propia religión con juegos de azar y mujerzuelas, comenzando por Ana Bolena, ya que lo que hace Enrique VIII es decir, no reconozco la autoridad del Papa y creo mi propia iglesia. Y entonces hizo un acta de supremacía en la que desconocía por completo la autoridad del Papa y él se nombraba como cabeza de la Iglesia de Inglaterra, algo que hasta hace poco tiempo duró.
hace unos años o hace unos meses la reina Isabel II de Inglaterra renunció al cargo de cabeza de la Iglesia de Inglaterra, de la Iglesia anglicana, pero durante cientos de años, durante estos 500 años, el rey de Inglaterra había estado a la cabeza de la Iglesia de Inglaterra, no el arzobispo, sino el rey de Inglaterra, cosa que bueno, ya no está sucediendo, pero en ese momento es lo que hace con el acta de supremacía, que obliga a que todas las personas del reino firmen, es decir, todas las personas tienen que aceptar públicamente a través de la firma que renuncian a la autoridad del Papa y solamente se someten a la autoridad del rey en materia de religión. Por supuesto, ¿qué iba a pasar con quien se opusiera a firmar el acta de supremacía? Pues sí, le iban a quitar sus bienes o lo iban a matar. Por supuesto que eso era lo único que se le podía ocurrir a Enrique VIII, y entonces, ¿qué es lo que decidió hacer? Matar a miles de personas que se negaron a firmar el acta de supremacía, y de entre esos dos mártires que murieron obedeciendo al Papa se encuentran Tomás Moro y Juan Fischer. Pero cabe mencionar otra cosa todavía peor. Si no les ha parecido hasta aquí que la historia ya es bastante dramática, se convierte todavía en un drama más grande. Tomás Moro era un gran amigo del rey Enrique VIII y era considerado uno de los mejores pensadores del momento en toda Europa. Es decir, Tomás Moro era un humanista que ha inspirado a muchos otros pensadores después de su presencia en el mundo. Escribió una de las grandes obras que es Utopía, donde él plantea una sociedad perfecta que se desarrolla en un lugar llamado precisamente Utopía, donde dice cosas muy bonitas, ¿no? Así como una utopía, precisamente, que en su momento dedicó al rey y el rey le alabó y como sea. Tomás Moro era una persona muy inteligente, fue Lord Canciller del gobierno de Enrique VIII y casi Enrique VIII no tomaba ninguna decisión sin el consejo de Tomás Moro, porque eran grandes amigos, iban a cenar, salían al cine, se iban de antro todos los viernes y así. Eran grandes amigos Tomás Moro y Enrique VIII. ¿Cuál fue el problema? Que Tomás Moro, siendo abogado, siendo maestro de las universidades de Inglaterra, siendo juez, entendió y además siendo muy obediente del Papa, muy respetuoso de la doctrina católica, se dio cuenta de que no había sentido en lo que Enrique VIII estaba pidiendo. El matrimonio entre Enrique VIII y Catalina de Aragón no se podía anular y eso lo manifestó Tomás Moro. Por supuesto, Enrique VIII le dijo, sabes que tu opinión me vale 3 kilos de pepino, haz lo que quieras. Dijo, yo no me voy a meter en problemas, renuncio a mi cargo de canciller y me voy, prométeme que no me vas a molestar y yo prometo no molestarte. Se fue. Sin embargo, en el momento en el que llega la carta de supremacía, el acta de supremacía, ante Tomás Moro dijo, yo no la voy a firmar porque yo reconozco ante todo la autoridad del romano pontífice sobre toda la Iglesia universal, la única iglesia que existe. Es decir, yo he luchado contra los protestantes tanto tiempo como para que tú me salgas con esto. Tú me ayudaste a luchar con los protestantes, te pedí que no me molestaras. Por supuesto, Tomás Moro no firmó el acta de supremacía a pesar de que el rey lo estuvo molestando con amenazas a su familia, con amenazas a él, pero finalmente pues dijo, sabes que si no vas a firmar te voy a encerrar. Finalmente el rey se enojó muchísimo más y lo mandó enjuiciar de tal manera que terminó muriendo decapitado Tomás Moro el 6 de julio de 1535 en un juicio público, en una ejecución pública como eran en ese tiempo. Finalmente muere Tomás Moro. ¿Y cuál fue su único delito? No querer firmar el acta de supremacía, que lo que hacía era fundar el berrinche del rey. De esta manera muere uno de los grandes pensadores de Inglaterra en ese tiempo. Y el otro mártir que estamos celebrando el día de hoy, él sí fue decapitado el 22 de junio y se celebra esta festividad conjunta porque tanto Tomás Moro como Juan Fischer eran grandes amigos. Juan Fischer era obispo de Rochester. Y él se opuso junto con Tomás Moro a las decisiones que estaba tomando el rey de Inglaterra, trató de persuadir a los otros obispos de que no aprobaran la reforma, que no aprobaran este berrinche que estaba haciendo Enrique VIII. Sin embargo, los otros obispos, indignos de la consagración que tenían y bastante cobardes, prefirieron su vida, prefirieron sus posesiones, prefirieron su dinero y lo que hicieron fue firmar el acta de supremacía. Juan Fischer dijo, hagan lo que quieran, yo no voy a firmar contra el Papa, yo obedezco la autoridad del Papa y yo no voy a reconocer al rey como cabeza de la iglesia porque esto es un cisma.
Por supuesto, esto también le costó la vida al obispo Juan Fisher a manos del rey Enrique VIII. Mientras se negociaba la libertad tanto de Tomás Moro, porque la libertad de Tomás Moro la exigieron tanto el Papa como el mismo emperador, como muchísimas personas en ese momento importantes por el nivel intelectual que tenía Tomás Moro, pues bueno, del mismo modo la libertad de Juan Fisher fue negociada desde luego por la Santa Sede, y el Papa lo que consideró en ese momento era que si nombraba cardenal a Juan Fisher, el rey no se iba a atrever a matar a un cardenal de la iglesia. Entonces lo que hace es nombrar a Juan Fisher como cardenal y la respuesta de Enrique VIII es: espero que pueda ponerse su capelo sobre los hombros. El capelo es un sombrero grandote de color rojo que utilizan los cardenales de la Edad Media y algunos todavía por aquí, pero bueno, principalmente los cardenales de la Edad Media. Y Enrique VIII dice, bueno, pues ojalá se lo puedo poner sobre los hombros porque le voy a cortar la cabeza. Y entonces lo que hace es el 22 de junio, en un juicio por alta traición, el mismo cargo que se le imputa a Tomás Moro es cortarle la cabeza. Y de esta manera los dos mueren mártires a manos de Enrique VIII. De tal manera que en una primera conclusión lo que nosotros podemos decir es: el origen de la iglesia anglicana está firmado con la sangre de los mártires. Es decir, Enrique VIII hace un gran berrinche y lo que hace es matar a quien está en su contra, y esto da surgimiento a la iglesia anglicana. Es decir, la iglesia anglicana no es sino la religión de juegos de azar y mujerzuelas de Enrique VIII, que él utiliza para poder justificar su separación de Catalina de Aragón, que no podía darle un hijo, y para poder justificar su relajo que hizo con Ana Bolena para que pudieran disolver su matrimonio y él se pudiera casar. Por ahí desde luego hubo algunas personas muy inteligentes que vieron la oportunidad y que además tenían algunos resentimientos con la iglesia, como fue el caso de Tomás Cromwell, que después sería ministro también en el gobierno, ocuparía el mismo cargo que Tomás Moro y además muchos otros cargos como el de Hacienda y Secretaría de Estado en el gobierno de Enrique VIII, y empieza a influir demasiado con las ideas protestantes a las que era bastante allegado, lo mismo que Ana Bolena y lo mismo que un sacerdote por ahí que vio la oportunidad de hacer las cosas, que fue Tomás Cranmer, a quien después el rey nombra arzobispo de Canterbury, que era el máximo título de la cabeza de Inglaterra, ya que San Agustín de Canterbury es el que funda la iglesia católica en Inglaterra, y bueno, eso es otro tema. Lo nombra arzobispo, y entonces por lo tanto lo que hace Tomás Cranmer es disolver el matrimonio, al ser él la máxima autoridad o la segunda máxima autoridad de la iglesia anglicana o de la iglesia en Inglaterra. Lo que hace es disolver el matrimonio entre Catalina de Aragón y Enrique VIII y casar a Enrique VIII con Ana Bolena. A Catalina de Aragón lo que hacen es encerrarla en una torre donde finalmente muere. Algunos dicen que envenenada por Ana Bolena, no lo sabemos, solo sabemos que finalmente muere ahí en una torre abandonada, y a su hija María la declaran bastarda. ¿Cuál es la situación graciosa de esta historia? Que nos damos cuenta de la calidad de persona que era Enrique VIII y de que era lo único que quería, que era alguien que le justificara su pecado, alguien que le justificara la vida loca, y eso lo encontró fundando la iglesia anglicana. ¿Por qué? Después de un tiempo se enamoró de otra mujercita, que no era Ana Bolena, y entonces dijo: no, pues ya Ana Bolena no me gusta, vamos a ver qué hacemos. Y entonces la acusó de incesto, la acusó de infidelidad y la acusó de quién sabe cuántas otras cosas. Digo, Ana Bolena desde luego no era una santa, pero pues también era medio loquita. Pero por supuesto muchos de los cargos son inventados, se le acusa de eso y finalmente es enjuiciada y se le corta la cabeza a Ana Bolena. Y después Enrique VIII se vuelve a casar y luego se vuelve a casar, se casa como 6 veces y como a todas les cortó la cabeza. Obviamente Ana Bolena tampoco le pudo dar un hijo, le dio una hija, Isabel, que después va a ser también reina de Inglaterra. Pero aquí lo que nosotros tenemos que ver es: el nacimiento de la iglesia anglicana no tiene el más mínimo sentido. Es decir, la iglesia anglicana existe y su único fundamento de existencia es sonsacar el pecado de un rey que no se puede contener. Es decir, él dice: yo me quiero divorciar de Catalina de Aragón para andar haciendo mis locuras, en mi pueblo se dice de otra manera, para andar haciendo mis locuras con Ana Bolena, y necesito a alguien que me lo sonsaque. ¿Quién va a ser? Pues voy a inventar una nueva iglesia que se separe de la autoridad del Papa, la voy a formar como a mí me dé la gana, va a tener
la estructura que a mí me dé la gana y por supuesto yo voy a estar a la cabeza, porque si no, no sirve para mis berrinches. Lo mismo va a pasar después cuando se harta de Ana Bolena y cuando se harta de la otra y cuando se harta de la otra y cuando se harta de las 6, a las 6 que termina matando, y entonces nos damos cuenta de que la iglesia anglicana no tiene sentido. Es decir, en primera surge, es firmada el acta de supremacía con la sangre de los mártires, Tomás Moro y Juan Fisher y los demás que se niegan a aceptar el acta de supremacía, que era una cosa absurda por todos los sentidos que le quisiéramos ver, y finalmente funda una religión absurda por todos los sentidos que le queramos ver, porque no tiene otra función de ser que sonsacar el berrinche de un rey. Es completamente absurdo y le costó la vida a uno de los más grandes pensadores de esa época en Inglaterra y en toda Europa, y a un obispo que lo único que hizo fue mantenerse fiel, y no como los otros cobardes que lo único que hicieron fue decir: yo quiero salvaguardar mis propiedades y yo quiero salvaguardar mi vida y no me voy a comportar a la altura de mi dignidad, sino que voy a ser un cobarde que va a firmar para que este señor pueda hacer todas las payasadas que quiera. Y entonces nos damos cuenta de que estos dos hombres dieron su sangre para que este señor pudiera hacer sus, en mi pueblo dice de otra manera, sus locuras. Paradójicamente, y no sé si a manera de burla, hace unos años la iglesia anglicana incluyó dentro de su santoral tanto a Tomás Moro como a Juan Fisher. Yo creo que cuando esto sucedió, Tomás Moro y Juan Fisher así tuvieron ganas de venir y quemar con un rayo a quien tuvo la grandiosa idea de considerarlos santos dentro de una iglesia de la que ellos desde un principio se opusieron. Es increíble que la historia nos dé escenarios tan graciosos, escenarios tan de novela como estos, en el que pues un rey puede hacer lo que le da la gana, incluso condenar a millones de personas al infierno por su berrinche. Es decir, nos damos cuenta del problema que se genera cuando las personas hacemos lo que queremos hacer. Ya había comentado en un momento, a veces nosotros queremos hacer a Dios a nuestra imagen y semejanza. Dice el Papa Francisco, licuado de fe. Es lo que queremos hacer. La iglesia anglicana es un licuado de fe, porque lo que hace es decir, Enrique VIII, yo quiero hacer lo que a mí me dé la gana. Yo no voy a respetar los mandamientos, yo no voy a respetar la autoridad de Jesús, yo no voy a respetar la autoridad del Papa, yo no voy a respetar nada. Yo lo único que quiero es que en esta tierra se haga mi santa voluntad. ¿Por qué? Porque soy el rey de Inglaterra y punto. Y entonces nos damos cuenta del grave problema que se genera en este momento, y que no es el único, porque a lo largo de toda la historia de la humanidad nos hemos dado cuenta cómo hay gente que, como Enrique VIII, lo que quiere hacer es un licuado de fe, que la fe sea como a mí me dé la gana, que los mandamientos sean los que a mí me dé la gana y que la autoridad sea la que a mí me dé la gana, o sea, la mía única y exclusivamente. El pecado de soberbia, el pecado de idolatría. Yo soy Dios, yo decido cómo se hacen las cosas. Eso es lo que hizo Enrique VIII, pensar que él era Dios y que él podía hacer con la iglesia lo que le daba la gana. Apoyado y por supuesto susurrado en el oído como Satanás a Jesús por Tomás Cranmer, que era una persona nefasta también en todos los sentidos, que lo único que buscaba era propagar las ideas del protestantismo y propagar el mismo pecado, porque Tomás Cranmer no fue para nada un santo, Tomás Cromwell tampoco fue para nada un santo, y que finalmente también no terminaron muy bien amistados con el rey, porque pues ellos eran grandes adoradores de Ana Bolena, y cuando muere Ana Bolena, pues por supuesto que la amistad con el rey se empieza a fracturar, y finalmente pues el rey fractura su amistad con todo el mundo porque hace lo que le da la gana, y tanto Ana Bolena como Tomás Cromwell como Tomás Cranmer recibieron lo que se merecían por haber hecho tanto daño a la iglesia, por haber hecho tanto daño a las personas y por haber condenado a tantas almas al infierno haciendo lo que les dio su regalada gana. Entonces, esta festividad de Tomás Moro y de Juan Fisher es muy, muy importante para la iglesia, porque nos recuerda que ante todo tenemos que ser fieles ante la iglesia que Cristo fundó, porque ser fieles a la iglesia es ser fieles a Cristo, y ellos lo demostraron con su vida, porque aún con toda la autoridad que tenían, tanto intelectual como moral, murieron a manos de un niño que hizo su berrinche y que creó su propia religión, que hasta el día de hoy perdura y con muchos problemas, por cierto, porque
La iglesia anglicana se dividió ya después como en 50 partes, precisamente por esto, porque no surge de un verdadero sentimiento, no es una iglesia, porque no es iglesia, no es una religión donde esté presente Dios, porque lo que surge del demonio no puede tener la presencia de Dios. Y la iglesia anglicana surge del demonio, surge de la tentación, surge del pecado y no puede ser un lugar donde esté presente Dios, de tal manera que hasta la fecha tenga tantas divisiones y tenga tantos problemas internos. Y pues bueno, finalmente Enrique VIII quedó como un personaje de la historia, como un loco, como un mujeriego, como un asesino. Thomas Cromwell y Thomas Cranmer apenas si son recordados en la historia universal, son recordados por la iglesia anglicana, pero pues bueno, nada más. Y Tomás Moro y Juan Fisher llegaron a la gloria de la santidad y son recordados por toda la iglesia el día de hoy, 22 de junio, porque nos damos cuenta que quien está con Dios siempre va a tener un lugar especial y siempre se le va a premiar, aun si este premio es la corona del martirio. Y quien está con el demonio va a tener lo que se merece, como le pasó a Ana Bolena, que terminó perdiendo la cabeza y de una manera muy cruel, porque al final el rey lo que hacía era retrasar la ejecución y retrasar la ejecución de tal manera que al final Ana Bolena terminó volviéndose loca y la ejecución fue bastante desagradable finalmente, muy triste, pobre mujer, pero bueno, es lo que ella misma se buscó. Al final su papá no, después de que fue el orquestador de todo eso, terminó por irse. Lo liberaron, se fue y el único que le importaba era su dinero. Después de que murieron sus dos hijos, porque una de las acusaciones fue que Ana Bolena tenía relaciones sexuales con su hermano, lo cual seguramente no era cierto, sino un invento del rey para poder lograr matarla, dejarla y poder casarse con otra. Entonces, pues bueno, nos damos cuenta de que esta ha sido una cosa muy, muy triste, muy fea, pero que nos deja una muy hermosa memoria el día de hoy, 22 de junio, que es la de los santos Juan Fisher y Tomás Moro, a quienes encomendamos que todos los fieles podamos tener tanta valentía al momento de defender la fe verdadera de Cristo y al momento de defender a nuestra Santa Madre la Iglesia, como ellos lo hicieran, incluso con su vida. Y pues bueno, pedir también para que aquellas personas a las que les gusta vivir un licuado de fe, como Thomas Cranmer, Thomas Cromwell, como Enrique VIII, Ana Bolena y en general el nacimiento de la iglesia anglicana, pues bueno, lo dejen de hacer y no piensen que se puede hacer a Dios a nuestra imagen y semejanza, sino que tenemos nosotros que adaptarnos a Dios de esa manera, porque pues si no, ya después veremos qué onda con nuestra vida. Nada más para finalizar, hay una oración muy bonita que le atribuye aquí una persona, Roberto Mares, que hace el prólogo del libro de Utopía en la versión que yo tengo, que dice: Santo Tomás Moro, ora para que en el tiempo y en el mundo se realicen tus anhelos. Hazte tú mismo el milagro de que surja la utopía. Pues el día de hoy pidamos la intercesión tanto de Tomás Moro como de Juan Fisher para saber ser verdaderos defensores y verdaderas personas que estén cerca de Jesucristo y no cerca del demonio. Bueno, pues espero que te haya gustado este video, compártelo por favor para que más personas conozcan la historia de estos santos extraordinarios, Tomás Moro y Juan Fisher, y sobre todo para que su testimonio y su vida sean un ejemplo en la forma en la que nosotros podamos vivir, fieles siempre al Señor y fieles siempre a la iglesia que Él fundó. Yo soy Carlos Vergara y nos vemos en la próxima.